Buenos días, colegas. Hoy quería tener un rato así como ameno, como chévere, de pronto conocernos un poco. Yo soy el profe Juan Pacho. Quería enseñarles un poco acerca de algo que me parece que resulta siendo uno de los asuntos importantes para la vida, particularmente para mi vida. El tema de lo que tiene que ver con la escogencia de la profesión. Así no lo crean, muchas veces, a pesar de que la profesión es algo tan delicado de escoger, muchos terminan escogiendo su profesión por razones equivocadas. Muchos terminan escogiendo su profesión, digamos que basados en qué le dijo el papá, qué le dijo la tía, que se dio cuenta que el primo ganaba buena plata con X o con Y profesión y resulta que no todos estamos para lo mismo, no todos tenemos, digamos que las mismas capacidades, no todos tenemos las mismas habilidades, las mismas destrezas, algunos tenemos unas aptitudes más fuertes en unas áreas, algunos tenemos unas aptitudes más fuertes en otras. Hay que pensar, por ejemplo, si a mí se me hubiera ocurrido en algún momento que porque de pronto un amigo mío que resulta que era ingeniero industrial ganaba muy buena plata como ingeniero industrial, yo hubiera sido quizás exitoso también siendo ingeniero industrial. Quizás no. Tenemos que aprender a reconocer un poco qué es lo que hacemos nosotros y qué nos gusta. En gran parte, escoger la profesión a la que nos vamos a dedicar tiene que ver un poco con eso, con saber un poco qué nos gusta, qué nos mueve, qué nos motiva, ¿sí? ¿Para qué somos hábiles? Porque claro, sí, muchos tenemos habilidades diversas y quizás si yo me pongo a darme la pela en algunas cosas para las que no soy tan hábil, puedo resultar haciendo algo decente, pero sentirme satisfecho, sentir que realmente estoy haciendo algo importante para mi vida, quizás no. Hoy les quería hablar un poco acerca de la que viene siendo mi profesión, porque pues hombre, aquí es donde me encuentro, aquí es donde en mi caso he sido exitoso. No todos tenemos habilidades en los mismos temas. Yo tenía unas habilidades bastante interesantes, me di cuenta en asuntos filosóficos, en asuntos sociales cuando estaba en el colegio. Me di cuenta que me aprendía bastante los temas de historia de una manera natural. Entonces dije, hombre, ¿quién quita? Pensemos a ver, estudiemos, pensemos a ver filosofía, pensemos a ver derecho. Después de trastabillear entre la filosofía y el derecho, terminé dándome cuenta que el derecho de alguna manera lleva un poco inmersas las dos profesiones. Y ahí es donde vengo a terminar inmerso en este mundo que me ha dado un poco de filosofía, me ha dado un poco de historia, me ha dado un poco de todo. El derecho es una de las carreras más significativas para quien tenga realmente ese interés por estudiarla. ¿Por qué? Porque resulta que vivimos en un mundo que está absolutamente normado. Piensen ustedes así como cuando se vieron la película Matrix y veían que todo funcionaba a través de unos dígitos que se movían en una pantalla de computador. Algo así funciona con las normas. La vida es una vida que está normatizada, la vida es una vida que hasta las cosas más insignificantes que uno pensaría se encuentran reglamentadas de alguna manera. El derecho ha ido reglamentando cada uno de los aspectos de la vida y resulta que esto no es algo que ocurra porque digamos que hay gente que solamente quiere joder y de pronto quizás inventarse normas para regular la vida de los otros. Sí, hay gente que lo hace, no nos vamos a poner a decir mentiras, pero no todo es así. La verdad es que la preocupación por crear normas ha sido, entre otras cosas, una preocupación de simple supervivencia. Piensen ustedes, váyanse a los albores de la humanidad, pues
Digamos que un poco más adelante, pensemos cuando, por ejemplo, una civilización antigua como la civilización judía se empieza a preocupar por el tema de la alimentación y lo termina reglamentando hasta tal punto que viene incluido en sus textos sagrados. Vienen a generar toda una normatividad acerca de los alimentos que podemos consumir y que no podemos consumir. De ahí es de donde ustedes se dan cuenta de que hoy en día ustedes encuentran en los supermercados alimentos que tienen el sello kosher, el sello de la autoridad judía ortodoxa. Asimismo han habido otro tipo de preocupaciones, por ejemplo por la sexualidad, que todavía hoy en día estamos debatiendo acerca de qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué límites son permitidos, qué límites están fuera de lo permitido, como por ejemplo lo que viene siendo un acceso carnal violento, está totalmente prohibido. Sabemos que nuestra libertad llega hasta donde llega la libertad de los demás, y yo no puedo traspasar ni vulnerar los derechos del otro en virtud de que sencillamente me apetece, ¿no? La vida nos ha enseñado de alguna manera de que el orden existe por una razón, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es que hasta los más fuertes terminaron aburriéndose de lo que venía siendo ese estado de naturaleza, ese estado de vida salvaje. ¿Por qué? Porque creen que el más fuerte termina mamándose de vivir en una vida donde él la mayoría de las veces siempre gana. Porque quizás hasta el más fuerte sabe que algún día se va a dormir. Y quizás el día en que se duerma van a llegar, igual que le llegaron a muchos otros en el pasado, igual que le llegaron a muchos otros en la actualidad, y lo van a acribillar entre un grupo de personas que están aburridos de que ese individuo les esté haciendo la vida de cuadritos. Entonces terminamos creando un orden, terminamos creando unas reglas, y todo esto viene de alguna manera de ese deseo del ser humano por tener una vida más tranquila, por tener una vida más pacífica, por tener una vida, digamos que, donde la naturaleza no nos persiga, como vendría siendo en una vida sin civilización. Por eso es que este segmento, este espacio que estoy creando para ustedes, tiene de alguna manera el ánimo de contarles, además de por qué estudiar Derecho, porque pues es una de las carreras más antiguas que tiene la humanidad. No estoy diciendo que la más antigua, pero sí es una de las más antiguas. Es una de las carreras con más legado. Es una de las carreras donde los romanos, mejor dicho, se dieron la pela, ¿sí?, para mostrarnos lo que tenemos. No solo los romanos, también tenemos a los griegos que nos aportaron la política, digamos que de alguna manera un poco más lúcida, nos entregaron la democracia. Los romanos, por su lado, las instituciones jurídicas. Vemos que muchas culturas participaron en esta construcción. Sin embargo, esta construcción que vemos es una construcción que ha sido una construcción milenaria. Piensen ustedes, ¿a quién no le gustaría poder tener, digamos que, unos conocimientos que le ayuden a tener una ventaja en la vida? Esos conocimientos jurídicos evidentemente ayudan a tener una ventaja en la vida. ¿Por qué? Porque es que el derecho, entre otras cosas, se crea para tener ventajas. El derecho no solamente se crea para impartir un orden justo, el derecho también se crea para hacer ventajas. Por eso es que los romanos eran tan tecnicistas, por eso es que los romanos tenían unas reglas y unos formalismos a veces absurdos, con los cuales cuando no querían cumplir algún acuerdo sencillamente se basaban en el formalismo, ¿sí?, para poder incumplir los acuerdos que tenían, y ya está. Sin embargo, ese tipo de ventajas tienen también a veces sus desventajas, porque así como usted gana a veces con el derecho, a veces también pierde. Y eso es algo importante de tenerlo en cuenta, porque no siempre usted va a tener la razón. Estamos en una sociedad diversa, estamos en una sociedad donde tenemos intereses encontrados.
donde nuestras voluntades de alguna manera van a chocar. Estamos en una sociedad donde muchas veces la persecución de esos, bueno, más que la persecución, digamos que la búsqueda de esos valores, digamos que todos queremos conseguir para nuestras vidas, como una paz, como una armonía, como una felicidad, hace que se tomen decisiones que, así como ayudan a unos, dañan a otros. Entonces, me voy a remitir un poco a lo que viene siendo, digamos que, los inicios de la humanidad. Piensen ustedes más o menos que los inicios civilizatorios empiezan a originarse entre el 20.000 y 10.000 antes de Cristo, ¿sí? Piensen en esa vieja película, 10.000 AC, y piensen acerca de cómo los seres humanos tuvimos la capacidad, ¿sí?, de destacarnos entre las otras especies. ¿Cómo fue que los seres humanos logramos tener esas luces? Y curiosamente yo les decía, hombre, el que terminó de alguna manera descubriendo y teniendo que adaptarse fue el débil. Curiosamente no fueron los más fuertes, porque los más fuertes muchas veces tenían una vida cómoda. Y ahí, a mí me encantan las películas, ahí uno se va a Odisea en el espacio 2001 y se da cuenta acerca de cómo llega a ese punto donde hay uno de estos simios al que le hacen bullying todo el tiempo y al que lo persiguen, termina encontrando un hueso con el cual muele a golpes al simio fuerte que le hacía bullying, y termina dándose cuenta de que a través de las herramientas puede conseguir conquistar cosas que la naturaleza por sí sola, su naturaleza símica, por decirlo de alguna manera, no le permitía conseguir. Así que empezó a luchar por obtener esos beneficios que ese simio quería tener, y los empezó a conquistar. Los seres humanos también utilizamos, y ha sido, digamos que, lo que nos ha destacado entre las otras especies, no solamente que tenemos un lenguaje, sino el uso de las herramientas. Y el derecho en últimas termina siendo eso, una herramienta muy valiosa que ayuda a muchas personas, hombre. No solamente el derecho ha sido una forma de subyugar a otras personas, no solamente ha sido una forma en que se ha oprimido, sino que de alguna manera el derecho es la forma en que hemos logrado también liberarnos. Tomen en cuenta que sin el derecho, esas pocas conquistas sociales que hemos ido amarrando, ¿sí?, no existirían. Esas conquistas sociales que aún todavía están por fortalecerse en un país como Colombia, en un país con las inmensas dificultades que tenemos, se han conseguido, entre otras cosas, pues sí, claro, a través de las revoluciones, a través de las luchas, porque es que la lucha es lo que nos ha permitido tener este tipo de derechos. Pero, hombre, es indudable que el Estado de Derecho ha sido lo que ha permitido que tengamos hoy en día las garantías que tenemos hoy. El Estado de Derecho es lo que ha permitido que hoy en día, a través de una acción de tutela, por decir algo, a través de un derecho de petición, a través de un recurso administrativo, podamos conseguir lo que queremos, sin tener que recurrir a la violencia para conseguirlo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos toda una cantidad de herramientas bestiales, una cantidad de luchas a través de las cuales hemos ido fortaleciendo esas herramientas, y es de lo que espero hablarles durante los siguientes días. Espero que les guste lo que vamos a hacer. Es una experiencia, y esta experiencia espero poderla compartir con ustedes. Espero que tengan
un muy feliz día.